edificara su iglesia, la de él, si cuando él vino ya había iglesia? En el Antiguo Testamento se llamaban sinagoga, pero lo cierto es que había un sistema religioso, habían líderes religiosos y habían lugares en donde la gente se congregaba. De hecho, Cristo mismo asistió muchas veces al templo. Una vez leyó la profecía de Isaías y dijo: esas profecías se aplican a mí. Una vez llegó al templo y encontró que habían convertido el templo en un mercado y reprendió a los que estaban allí. Una vez llegó al templo y oró por una mujer y fue sanada, etcétera, etcétera. Cristo se congregaba. Amén. Para la gente que cree que no es necesario congregarse, si conoce algún evangélico que cree que sin congregarse se salva, dígale que él no es mejor que Cristo vino del cielo y aquí en la tierra se congregaba. Ahora, Cristo se congregaba en esa iglesia y Cristo observó los problemas de esa iglesia. Y yo quiero que observemos con Cristo los problemas de la iglesia en la que Cristo se congregaba, y por lo cual Cristo dijo: yo voy a tener que edificar la mía, porque esta no es. Esta no cumple con los requisitos del Padre Celestial. Y entonces él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Ahora yo lo voy a invitar, y aquí sí quiero que usted hable la Biblia, porque el mensaje, aunque se basa en Mateo 16, 17 al 19, está concentrado en otro pasaje de la palabra de Dios, que es Mateo capítulo 23, 1 al 28. Abra Mateo 23, manténgalo abierto ahí, que le vamos a traer la foto que Cristo tomó de la iglesia que él encontró en el momento en que él estuvo en la tierra, la iglesia en la que él se congregaba, el papel que jugaba esa iglesia, el trabajo que hacía, y usted entenderá por qué Cristo quiso edificar una nueva iglesia, que esa iglesia se supone que somos nosotros, y tenemos que revisar a ver si nosotros cumplimos con ese ideal que movió a Cristo a edificar una iglesia distinta a la iglesia de los escribas y los fariseos. Porque lo peor que nos puede pasar es que todavía en el día de hoy sigamos siendo escribas y fariseos en la iglesia de Cristo. La comprensión es importante porque la iglesia está en la tierra para jugar un papel. Si la iglesia no fuera importante en la tierra, y si los creyentes no fuéramos importantes en la iglesia y en la tierra, cada vez que alguien se convierte, el Señor se lo lleva al cielo. Y entonces, como nadie quiere morirse, la gente no se convertiría para no morirse. Entonces estamos aquí por alguna razón y tenemos que entender la razón por la que estamos aquí. Algunos versículos más, por ejemplo, Mateo 5:20 dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, Cristo no quiere para nada que nos parezcamos a los escribas y los fariseos. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Yo me sorprendería de que haya alguien que tenga las características de los escribas y los fariseos en la iglesia de Cristo. Pero es bueno que sepa alguien aquí, cualquiera que sea, que si su conducta, su característica, su comportamiento, su forma de vida, su forma de ser, su manera de tratar a los creyentes, su manera de tratar a los inconversos se parece a la de los escribas y los fariseos, usted no va para el cielo. No lo digo yo, lo dice Mateo 5:20. Y ahí sí lo puede buscar por si acaso duda de que es la Biblia que dice que usted, si es un escriba y fariseo en la iglesia de Cristo, usted no va para el cielo. Porque el escriba y fariseo no cabe en la iglesia de Cristo. Mateo 11, 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y aquí traigo este versículo porque me molesta sobremanera que haya creyentes en el día de hoy que todavía siguen predicando que el evangelio es difícil y es incómodo, cuando Cristo dijo que el evangelio es fácil y liviano. Se me ocurre pensar que la gente que dice que el evangelio es difícil e incómodo está haciendo lo que hacen los escribas y fariseos, poniéndole carga al evangelio que Cristo no le ha puesto. Y entonces, si usted quiere cargar pesado, usted cargue usted, pero no haga que otro cargue la carga
que Cristo no le puso. Porque Cristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El evangelio debería ser lo más fácil de vivir en la tierra, no debería ser lo más difícil. Pero a nosotros se nos ha ocurrido hacerlo lo más difícil. A veces para parecer héroe, porque ante la gente queremos parecer que nosotros estamos sacrificando mucho para ser cristianos. Y usted no está sacrificando nada, Cristo ya lo sacrificó todo. Cuando usted revise su pasado y su vida en Cristo, se va a dar cuenta que a usted le conviene. Entonces, ¿cuál es lo difícil? ¿Cuánto se ahorra de cerveza y de cigarrillo ahora que es cristiano? ¿Cuánto se ahorra de fiesta y de prostitución ahora que es cristiano? ¿Cuánto se ahorra de malas noches ahora que es cristiano? Entonces, ¿quién dijo que es difícil? Cheque bien la carga del mundo y la carga del evangelio, a ver cuál carga es más liviana. Porque entonces Cristo debería estar equivocado. Si ser impío resulta más fácil que ser cristiano, Cristo se equivocó y Cristo no se equivoca. Lo que pasa es que cuando tú quieres ser impío, te resulta difícil ser cristiano. Porque lo que tú quieres es ser impío. Entonces, cuando lo que tú quieres te resulta fácil, es porque eso es lo que tú quieres. Te darás cuenta que cuando tú quieres algo, toda tu energía tú la dedicas a eso que tú quieres. Y por lo tanto es fácil. Cuando quieras ser cristiano y dediques toda tu energía a ser cristiano, entonces te darás cuenta que ser cristiano es fácil. Y que eso de amar al enemigo es un cachú cuando tú quieres ser cristiano. Eso de perdonar al que te ofendió, eso es fácil cuando tú quieres ser cristiano. Pero cuando tú me dices a mí, pastores, que eso de perdonar a un enemigo es difícil, tú no quieres ser cristiano. Tú no quieres. Y como no quieres, te resulta difícil. Tiene que ser difícil obedecer un mandamiento de Cristo Jesús si tú quieres ser cristiano. No puede ser tan difícil. Y él dijo, amad a tus enemigos. Y si te resulta difícil eso, entonces tú no quieres ser cristiano. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que es incómodo, pero denlo. Ahora, el versículo que hemos leído como base y la expresión edificaré mi iglesia, la palabra edificaré está en primera persona, lo que implica que Cristo está hablando de un proyecto propio, un proyecto personal. Y además agrega el pronombre mi, el posesivo mi, que quiere decir que es la iglesia de él. No la de los escribas, no la de los fariseos, pero no la tuya, no la mía, la de él. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Diga para usted mismo, la iglesia no es mía. Dígalo, dígalo, no tenga miedo que no es suya. Y aunque usted no lo diga, no es suya. Es mejor que lo diga, porque aunque usted no lo diga como quiera, no es suya la iglesia. Es de Cristo. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia donde yo me congrego, pero no es mi iglesia. Es la iglesia donde yo asisto, pero no es mi iglesia. No me pertenece. Yo no derramé mi sangre para que esa iglesia exista. Yo no descendí del cielo a la tierra para formar esa iglesia. Esa iglesia le pertenece a Cristo. Es de Cristo, solo de Cristo, y no es mía, no es tuya. Poniendo esos parámetros claros, entonces yo puedo empezar a entender por qué en la iglesia de Cristo la regla no la pongo yo, la regla la pone el dueño. Y Cristo decide, y lo decide por su palabra, quién entra y quién sale. Cristo decide quién es y quién no es. Quién es santo y quién no lo es, no lo decido yo, lo decide Cristo. Porque yo soy parte de la iglesia de Cristo, yo no soy el dueño, soy parte de ella. Amén. Ahora esa es la iglesia, edificaré mi iglesia. Cristo lo dice en primera persona y en singular, y en tiempo futuro y en modo indicativo. Edificar es construir un edificio o levantar algo.
Edificar es crear un grupo o sociedad. Esta gran iglesia fue edificada hace casi 2000 años. Edificar es infundir en los demás sentimientos de piedad y de virtud. Jesús ha edificado a toda la humanidad con su vida y con su enseñanza. El pronombre mi, pronombre posesivo, también en primera persona singular, que indica pertenencia. La iglesia, que es el conjunto de fieles que amamos al Señor, le pertenece a Cristo y solo a Cristo. Yo puedo decir mi iglesia en el sentido sano de que yo tengo compromiso con esa iglesia, pero debo saber cuando digo mi iglesia que no estoy hablando de que yo soy el dueño de ella, sino que es la iglesia a la que yo pertenezco, en la que yo me congrego, en la que yo sirvo al Señor. Solo en ese sentido la iglesia Buenas Nuevas es mi iglesia y es tu iglesia, solo en ese sentido. Pero en el sentido estricto del pronombre posesivo mi, la iglesia le pertenece a quien dijo edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y solo es de Cristo Jesús. Entendido eso, entonces vamos a ver qué pasaba con la iglesia de los fariseos para poder comprender por qué Cristo dijo esa iglesia no es la iglesia, no está cumpliendo el papel y por lo tanto hay que fundar una iglesia que cumpla con lo que Dios quiere que se cumpla. ¿Están? Mateo capítulo 23. Bien, yo no puedo leer los versículos 1 al 28 porque entonces le voy a coger la hora y media que le pedí. De modo que voy a ir rápido citando versículos que luego usted lo puede revisar en su casa, pero qué bueno que tenga el pasaje abierto. Por ejemplo, la iglesia que Cristo encontró es una iglesia que fracasó, una iglesia fracasada en cumplir el papel de Dios para la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 3 de Mateo 23 vamos a encontrar que dice lo siguiente. Versículo 3: así que todo lo que les digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. La iglesia que Cristo encontró era una iglesia hipócrita que había puesto distancia entre el mensaje y la práctica del mensaje, que predicaban y enseñaban una cosa pero practicaban otra cosa, y esa iglesia no es la iglesia de Cristo. De modo que si alguien es de la gente que dice una cosa y hace otra, es un escriba y fariseo en la iglesia de Cristo y no corresponde para la iglesia de Cristo. No les voy a pedir amenes. Yo me alimento de ellos, pero yo sé que hay en cosas que los amenes como que resulta difícil poder decirlo. Pero yo siempre he dicho, la gente a veces dice, no, que hay un cristiano mentiroso. Y digo yo, no, eso no es posible. Porque si su nombre es cristiano, su apellido no puede ser mentiroso, porque ese nombre no va con ese apellido. Si de apellido lleva mentiroso, quítele el nombre de cristiano, que no puede ser cristiano con apellido de impío. Entonces eso de que cristiano chismoso, cristiano mentiroso, eso no existe. Si es mentiroso no es cristiano, y si es cristiano no puede ser mentiroso. Esas dos cosas no combinan, no van juntas, nunca han ido juntas. Cristo no quiere que vayan juntas y eso no obedece a la iglesia de Él, porque la iglesia de Él es una iglesia que dice y hace lo que dice. Cristiano hipócrita, eso no existe. Si eres hipócrita no eres cristiano, y si eres cristiano no puedes ser hipócrita. De modo que si siendo cristiano manifiesta conducta de hipócrita, termina de convertirte porque todavía no eres cristiano, hermano. Hoy, ¿cómo que yo voy a abrazar a Araceli cuando cruzo la cabeza por su hombro para allá de frente a los demás ven que le saco la lengua? O no soy cristiano, y si digo ser cristiano todavía me faltan pasos de conversión que no he completado. Pero si soy cristiano no puedo ser hipócrita. Y si soy hipócrita, de hecho, no soy cristiano. Y cuando Cristo venga y juzgue eso,
él va a encontrar que yo no era cristiano porque nunca asimilé verdades fundamentales del evangelio. Versículo 4. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. La iglesia de Cristo no es una iglesia que le anda poniendo carga a la gente que ellos no pueden llevar. Mira, un problema que tiene la iglesia católica, que la iglesia católica le impone muchísima carga a la gente que los sacerdotes no llevan. Y aunque ellos imponen muchísimas cosas, a lo agachado ellos hacen muchísimas otras. La iglesia de Cristo no le impone carga a la gente que la gente no puede llevar. Y mucho menos cargas que yo no llevo, entonces ponérsela a usted. Ahora, cuando yo me creo que soy dueño de la iglesia, empiezo a poner un grupete de reglas porque yo quiero que la gente se santifique por la regla mía. Y entonces yo empiezo a ponerle a la gente 20,000 reglas para que la gente por la regla mía se santifique, se mejore y se arregle. Pero yo no estoy autorizado a poner reglas de santificación. Porque el que santifica es el Espíritu Santo y la regla la puso el dueño de la iglesia y están en la Biblia todas. Entonces no hay que ponerle a la gente carga que no puede llevar. Toda iglesia que pone carga que Cristo no pidió se está distanciando de ser una iglesia de Cristo para ser una iglesia que es propiedad de cualquier otro por ahí, pero no de Cristo. Y si es de Cristo hay que renunciar a eso. El sistema había cambiado lo genuino por lo aparente. Versículo 5. Usted va a ver que ese capítulo completo dice muchísimas cosas que tenía la iglesia, que eso parte el alma, como decimos en buen dominicano. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus manos. Un grupo de creyentes que vivía para la apariencia, hacen todo para ser vistos. Cuando el Señor en Mateo capítulo 6 nos enseñó a orar, nos dijo: ustedes, cuando oren, no sean como los escribas y fariseos, porque ellos aman el orar en la plaza pública para ser vistos. Fíjese que el problema no era orar, porque Cristo dijo: cuando ustedes oren, o sea, Cristo está diciendo, es bueno orar, es correcto orar. Ahora está diciendo, no lo hagan como lo hacen los escribas y fariseos. ¿Por qué? ¿Cuál era su práctica? Porque oraban para ser vistos de los hombres. Y entonces Cristo inmediatamente dijo: les aseguro que ya tienen su recompensa. O sea, si usted se para aquí a orar para que lo vean, la respuesta de esa oración llega de una vez. Te vieron, ya tiene tu recompensa, eso era lo que tú querías. Ahora, el que anda buscando como recompensa la bendición de Dios, ora de otra manera y ora en otro lugar. Porque no anda buscando que la gente lo vea orando, anda buscando la bendición de Dios. Ahora, el que ora para que lo vean, desde que lo vieron tiene la respuesta de su oración. ¿Qué quería? Que te vieran, te vieron. Esa es la oración que funciona más rápido. La oración para que lo vean tiene respuesta inmediata. Desde que te vieron ya tiene tu respuesta. Ahora no esperes más nada de lo que pediste en la oración, porque tu propósito fundamental era que te vieran y ya te vieron. O cuando el Señor en el mismo Mateo capítulo 6 dice: y cuando oren no usen vanas palabrerías pensando que por su vanas palabrerías van a ser oídos. Dios no coge corte, Dios no coge allante, Dios no coge muela. A Dios no hay que persuadirlo ni convencerlo. Dios conoce nuestros corazones, de modo que a Dios no hay que irle con salsa, ni con muela, ni con allante, ni que qué lo que, etcétera, etcétera, nada de eso. O sea, la oración no es para muelear al Señor, ni para llantar al Señor. La oración es para quebrantar el corazón delante del Señor. De modo que la iglesia de Cristo no cambia lo genuino por la apariencia. La iglesia de Cristo mantiene lo genuino. El sistema había cambiado el servicio por las posiciones. Versículos 6 al 12.
y aman, y solamente voy a leer el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas. Habían cambiado el servicio por las posiciones. Esa gente no iba a servir, sino que iba a sentarse en los mejores lugares para que le sirvan. Entonces la iglesia de Cristo está compuesta por un grupo de creyentes que tiene actitud de servicio. Lógicamente que no siempre todos van a servir, alguien tiene que ser servido, pero lo malo es que haya gente que nunca quiere servir, pero que siempre quiere los privilegios. Hay gente que nunca quiere servir, pero quiere la placa de reconocimiento. Hay gente que nunca quiere servir, pero quiere las menciones, quiere que lo nombren. Hay gente que es tan atrevido que si nombraron a un grupo de gente que participó en algo y no lo nombraron a él, aunque sea porque estuvo ahí, llama la atención a la gente que no lo nombró y le dice: se me olvidó, mire, se le olvidó mencionar mi nombre. Amar el servicio más que el privilegio. Amar, servir más que el privilegio. En algún momento nos darán algún privilegio, pero nuestra vida debe estar enfocada básicamente en el servir. El sistema se fundamentó en el exhibicionismo, versículo 7, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. A ellos les gustaba que la gente le dijera maestro, maestro, los fariseos, los escribas. Y Cristo dice: pero maestro hay un solo. Pero a ellos les gustaba que le dijeran maestro, de modo que amaban el exhibicionismo. El sistema había convertido en un obstáculo para accesar al reino de Dios. Y escucha bien, porque este versículo sí me gusta mucho. Vaya al versículo 13. Versículo 13 dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y quizás yo debo detenerme ahí, porque quizás lo que más le preocupó a Cristo fue que el propósito del sacerdocio, el propósito del templo, el propósito de la sinagoga, el propósito de congregarse la gente en la sinagoga para oír al sacerdote leer la Torá, era justamente acercar a los hombres a Dios. Y Cristo le está diciendo a esa iglesia fracasada, le está diciendo: mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Qué valor tiene la iglesia si la iglesia está para servir de puente a los que quieren ir al cielo, y en vez de ser un puente se convierte en un abismo? ¿Qué valor tiene? Entonces Cristo tenía que anular esa iglesia y decir: yo tengo que edificar una iglesia que sea puente y no barrera. Una iglesia que comunique al hombre con el cielo y no que lo distancie del cielo. Pero hay algo peor, porque en otro pasaje Cristo dice: ustedes caminan distancias enteras para ganar a un adepto, a un discípulo, y una vez ganado lo convierten en 1000 veces más candidato al infierno. Wow. ¿Qué valor tiene que la iglesia gane gente para cada vez más endurecerle el corazón y que la gente, en vez de ir al cielo, vaya al infierno? Ganar un alma para convertirlo en 1000 veces más candidato al infierno que al cielo. Eso hacía la iglesia fracasada que Cristo encontró. Ahora, ¿tenía razón Cristo al decir edificaré mi iglesia? Sí, él tenía razón a decir edificaré mi iglesia, porque esa iglesia había fracasado en hacer el trabajo que Dios quería que se hiciera. Esa iglesia no estaba cumpliendo con el rol que Dios esperaba que la iglesia cumpliera. Hay de ustedes, versículo 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El sistema había valorado más lo material que lo espiritual. Incluso, si a usted le parecía extraño que los católicos dijeran que cuando una gente moría, inmediatamente la ofrenda caía en el depósito de la ofrenda de la iglesia, su alma se despachaba del limbo al cielo. Si usted encontraba extraño eso, bueno, los escribas y fariseos hacían eso. Los escribas y fariseos decían que cuando tú dedicabas una ofrenda a favor de tu mamá, de tu papá, de cualquier cosa, cuando la ofrenda caía en el lugar de la ofrenda, entonces se producía la liberación. Era un comercio. Dígale al hermano que está a su lado, esa iglesia fracasó. Y Cristo edificó su propia iglesia. Y ahora diga, y nosotros somos parte de esa nueva iglesia de Cristo. Ahora nosotros no somos como los escribas y los fariseos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y le voy a leer rápido, dándole las citas bíblicas. Si quieren yo le dejo el bosquejo al pastor para que el que quiera copia del bosquejo tenga copia del bosquejo. Yo normalmente cuando predico en una iglesia dejo el bosquejo. Para el que quiera predicarlo, usarlo, compartirlo, lo pueda hacer. Características de la iglesia de Cristo. Lo leo solamente y entonces vamos a volver a escuchar la canción de René González y a prestarle atención a ver qué es lo que René González dice de la iglesia que Cristo quiere, porque ya sabemos la iglesia que Cristo no quiere. Y lo tienen ahí en Mateo 23 para que lo lea cuantas veces quiera leerlo y se recuerde, ese tipo de iglesia Cristo no lo quiere. Características de la iglesia de Cristo. Es una iglesia solidaria que muestra amor. La iglesia de Cristo se solidariza con la gente y le muestra amor y compasión a la gente. A los que vienen a mí, digo Cristo Jesús, yo no los echo fuera. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no puede echar fuera a nadie que venga a Cristo Jesús. La iglesia de Cristo es una iglesia compasiva, se compadece de la gente, de las necesidades de la gente. La iglesia de Cristo es una iglesia que toca a las gentes. ¿Recuerdan aquella escena cuando un leproso vino ante el Señor para que el Señor lo sanase? Estaba prohibido por ley que un sano tocara a un leproso. Pero cuando el leproso vino, la Biblia dice que Cristo lo tocó. A veces nos da miedo tocar a la gente. Y cuando pasamos por la esquina del barrio y ahí están los muchachos que entendemos que son los tigres y los delincuentes del barrio, yo creyéndome que soy muchas cosas porque Cristo a mí ya me limpió y me sacó de ahí, doy la vuelta y paso por otro lado y no los toco. Me distancio de ellos. Y la distancia que Cristo puso entre Él y yo no es una distancia para que yo deje de tocarlo, es una distancia para que yo pueda alcanzarlo. Cristo me sacó del fango, Cristo me sacó del lodo, Cristo me sacó de las drogas, Cristo me sacó de la perdición, pero Cristo me sacó para que yo contribuya y ayude a Cristo a sacar a otros. Cuando Cristo me sacó a mí, usó a alguien como instrumento para que vaya donde yo estaba. La iglesia de Cristo toca a las gentes. Toca a las gentes. La iglesia de Cristo es inclusiva. No hay absolutamente nadie que no pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Venid a mí, los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. La iglesia no está llamada a pedirle a la gente que deje la carga en la puerta de la iglesia. La iglesia está llamada a recibir la gente con la carga. Y cuando la gente viene con la carga, Cristo le va a quitar la carga y le va a poner su carga. Es un trabajo vano de la iglesia querer descargar a la gente antes que sea Cristo que se la quite la carga. Porque la iglesia no tiene el poder y la autoridad de santificar y limpiar a nadie.
Quien santifica y limpia es Cristo. El Espíritu Santo y la sangre de Cristo santifican y limpian a la gente. La iglesia es el espacio en donde la gente es recibida en la condición que viene para que Dios trabaje en ellos como Él quiera. ¿Conoce algún ebanista que cuando le llevan un tronco muy duro y muy pesado y muy bruto, le dice: no me traiga ese tronco a mi taller? No, el ebanista dice: ese tronco es bueno, es fuerte, con ese tronco yo puedo hacer una obra de arte. El ebanista no rechaza tronco por duro, por fuerte y por bruto que se vea, porque entiende que en ese tronco hay material para hacer una buena obra de arte. ¿Ha visto al alfarero que rechaza barro en su taller porque ese barro está sucio, contaminado? No, el alfarero ve más allá del sucio y la contaminación. Ve que le están llevando barro y él sabe que cuando él limpie ese barro y lo coloque en la rueda, él va a poder hacer una hermosa vasija con ese barro. La iglesia no puede rechazar barro, la iglesia no puede rechazar tronco. La iglesia es el taller de Dios y está para recibir todo lo que Dios traiga y dejar que Dios lo limpie y lo convierta en una obra de arte como Él quiera. Diga: porque esta no es la iglesia mía. Esta es la iglesia del Señor Jesús. Y como no es mi iglesia, que traiga a Él a todo el que Él quiera. Que aquí Él lo limpia y yo le sirvo de ayuda. Porque el problema es que nosotros, después que alguien se envolvió con nosotros para ayudarnos a ser limpio, ahora no queremos envolvernos con nadie para ayudar a limpiar a otro. Porque ¿qué tú crees? Mira para atrás, para cuando tú viniste. Mira un chin para atrás para que tú veas toda la maña que Dios te quitó. Y empieza a revisar tu historia de vida cristiana para que tú descubras cuánta gente Dios usó para quitarte la maña que tú tenías. Con cuánta gente cuando empezaste el camino de la fe te pusiste guapo porque te aconsejaban. Y ahora tú quieres que Dios lo traiga, pero que lo traiga santo. Pues a ti no te trajo santo, es más, contigo ni ha terminado. A ti ni te trajo santo ni ha terminado contigo. Entonces, ¿cuál es el problema con que Dios traiga otro que no sea santo y que Dios empiece a trabajar con él y se tome largo tiempo con él? ¿Cuántos años tú tienes de vida cristiana, Araceli? Esos años tiene Dios trabajando contigo. ¿Y sabe qué? Todavía no eres santa, mana. No ha terminado el Señor. Y entonces Araceli quiere que lo que Dios ha hecho con ella en 28 años lo haga en un mes con un nuevo creyente. Pues lo tiene 28 años trabajando contigo, mi hermana. ¿Cuál es el problema con que el hermano que llegó ayer se tome el tiempo que te ha tomado tú? ¿Cuál es la prisa? Si Dios se ha tomado su tiempo conmigo, ¿por qué no se lo puede tomar contigo? Si Dios todavía está trabajando en mí. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me entiende, iglesia del Señor? Paciencia. Que Dios quiere salvar a todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Sabe cuántos quiere Dios que se salven? Todos. Y tú y yo todo lo que debemos hacer es ayudarlo en ese proceso. ¿Y sabe por qué? Porque Él me salvó a mí. Yo debo trabajar con Él para que salve a otro. Nadie me quita puesto en el cielo. El cielo es grande, cabemos todos. Que vengan todos, que en el cielo cabemos todos. ¿Cuál es el egoísmo de que aquel no se salve como si a él le fueran a dar la casa mía? Si el Señor tiene una casa para cada uno, que se salve todo el que quiera, que la mía no me la quita nadie. ¿Cuál es el problema si Dios tiene la corona tuya? La tuya no te la quita nadie. Él tiene corona suficiente para todo el que Él salve. ¿Cuál es el problema si Dios tiene talento para todos? Dios tiene dones para todos. Dios tiene vocación para todos. Dios tiene ministerios para todos. ¿Cuál es el problema? Que se salve todo el que quiera salvarse. Que a cada uno que se salve, Dios le va a dar un don, un talento, un ministerio, una corona, una casa. Y nada implica que tú pierdas lo tuyo. ¿Cuál es el problema?
porque hay que competir, porque hay que meterle zancadilla al otro para que no crezca. Si Dios tiene lo tuyo para ti, Dios te salvó a ti, ayuda a Dios a que salve a otro contigo. Contribuye a que otro crezca en la iglesia del Señor. Contribuye a que otro avance, a que otro vaya paralelo contigo. Si hay alguien que va junto contigo en el camino y cae, ayúdalo a levantar, no lo pises. Que si él llega al cielo, él no va a ocupar tu casa Dios la tiene para ti y la de él Dios la tiene separada para él. Él no va a obtener tu corona, él tiene su corona y tú la tuya. La iglesia de Cristo es una iglesia mediadora de la gracia. La gracia de Dios está extendida para todos los hombres. Y yo me voy a atrever a decir esto aquí. Yo no conozco la tradición de esta iglesia. Es la primera vez que vengo a esta iglesia. Creo que no conozco a ningún creyente de aquí. Quizás nunca o alguna vez en el concilio me había visto. A nosotros nos enseñaron desde chiquitico, porque yo me crié en una iglesia, a poner obstáculos a la gente para servicios como lo siguiente: fulanito está en disciplina, y como fulanito está en disciplina, fulanito tiene que sentarse en el último banco allá, porque él está en disciplina. A mí siempre me llamó la atención desde muchacho eso, porque yo no tenía la capacidad de reflexionarlo. Cuando adquirí la capacidad de reflexionarlo, digo yo, pero ustedes los evangélicos que son así, a ese estilo, dicen que este lugar aquí es en el que está Dios, ¿verdad? Este es el altar, esto hay que respetarlo porque aquí está Dios. Aquí está Dios, esto hay que respetarlo, esto es santo y aquí está Dios. Ok. Pregunto, ¿qué persona necesita más de Dios? ¿El que pecó y está en disciplina o el que no ha pecado? ¿Y por qué entonces ponemos al que necesita más de Dios más lejos del lugar donde se supone que está Dios? Y decimos que tiene que estar en el banco de atrás cuando debería estar sentado en el altar aquí. Porque aquí es que está Dios. Y lo que él necesite a Dios. Y quien puede transformarlo y regenerarlo es Dios. Quien puede cambiarlo es Dios. Quien puede limpiarlo es Dios. ¿Por qué lo alejamos de Dios entonces? ¿Por qué lo alejamos de Dios? Hoy no decimos que él necesita más a Dios. ¿Conoce a alguien, algún evangélico o algún pecador que haya contaminado a Dios con su pecado? ¿Tengo yo que proteger el espacio de Dios porque si el pecador viene al espacio de Dios contamina a Dios? ¿Alguien humano tiene la capacidad de contagiar a Dios con su pecado? Entonces, ¿por qué cuidamos tanto a Dios del pecador? ¿Por qué hay que ponerle mascarilla a Dios para que no se le pegue el COVID del otro? Porque hay que cuidar tanto a Dios. Si nadie contamina la santidad de Dios, Dios va a seguir siendo santo a pesar de que yo no sirva. Yo puedo ser un disparate y estoy parado aquí en este altar siendo un disparate y Dios sigue siendo santo porque Él es Dios. Yo no altero su santidad con mi pecado. Muy al contrario, la santidad de Dios limpia mi pecado. Entonces no cuidemos tanto a Dios, que Dios no es un niño en pañales que necesita tanto cuidado. No cuide a Dios. Acerque a la gente donde Dios está. Dios no es un político que necesita tener a la gente lejos. Dios no te escogió como guardaespaldas para que le esté alejando a la gente de su alrededor. Recuérdate lo que el Señor le dijo, y lo citó el pastor ahorita, a los discípulos. Cuando los niños se acercaban, los discípulos que no entendían su misión estaban alejando a los niños de Jesús. Parecido a los guardaespaldas de los presidentes y de los altos funcionarios y de los artistas y de los famosos, que desde que el famoso se baja están alrededor alejando a la gente. Y Cristo le dijo a los discípulos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. A ver, Dios ha nombrado aquí a alguien como guardaespaldas de Él para que impida que la gente se acerque a Él. Que levante la mano el guardaespaldas de Dios aquí en la iglesia.
Porque si se atreve alguien a levantar la mano y decir que es guardaespaldas de Dios, yo hablo con Dios ahora mismo para que le quite ese cargo. Porque usted no puede ser guardaespaldas de Dios. Usted no tiene que estar cuidando a Dios del pecador. Su trabajo, al contrario, es hacer lo que hacían los creyentes cuando Pedro pasaba por el lugar, que acercaban a la gente para que aunque sea la sombra de Pedro le pasara para que fueran sanados. Su trabajo es acercar, no alejar. Encontró al muchacho pecador por ahí, usted viene de camino a la iglesia, en vez de pasarle de lejos, invítelo a la iglesia, que venga como quiera que venga. Su trabajo en la iglesia, es que la iglesia tenga permanentemente el ambiente espiritual adecuado y necesario para que cualquiera que entre a este lugar no pueda salir de este lugar si no ha sido transformado. Que esta iglesia no se ensucia aunque traiga el vertedero de Duquesa aquí. Porque el fluir del Espíritu Santo hace que todo lo pecaminoso salga y permanezca lo santo en ella. Entonces usted puede traer a quien sea, como sea que esté. Y si ustedes como iglesia de Cristo cuidan de que haya el ambiente espiritual adecuado en la iglesia, entonces toda gente que entre atado va a salir liberado. Toda persona que venga enfermo va a salir sanado. Toda persona que venga confundido va a salir direccionado de forma adecuada. Porque la presencia de Dios está aquí para hacerlo. Amén. La iglesia de Cristo proclama las virtudes de Dios. La iglesia de Cristo es poderosa. La iglesia de Cristo es una iglesia invitacional. Quiere compartir el mensaje con todo el mundo. Y la iglesia de Cristo es pertinente. ¿Sabe qué quiere decir la palabra pertinente? Que esta iglesia está aquí en esta comunidad y en vez de ser una molestia y una piedra de tropiezo para el barrio, es una bendición para su barrio. La iglesia no puede convertirse en una iglesia impertinente y molestosa. La gente de la comunidad tiene que ver en la iglesia una bendición. Qué bueno que la iglesia esté en el barrio. Qué bueno que la iglesia está ahí. Y la gente tiene que ver que por causa de la iglesia estar ahí ocurren cosas buenas en el barrio. La gente tiene que ver a los muchachos del barrio salvándose a causa de una iglesia que le presta atención a los muchachos del barrio. No los ignora, no los patea, no los maldice, no los critica. Los ama, los busca, los invita, los abraza. Habla con ellos con amor, le muestra afecto, se presenta como una iglesia cercana que sabe que su misión es acercar a la gente y no alejarlas de Dios. Amados hermanos, dame la canción. Amados hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia representa la última estrategia divina en el plan de reconciliación del hombre con Dios. Escuche esto porque esto es importante. Estamos en la era de la iglesia y la era de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. O sea, nosotros somos el último mecanismo de Dios para salvar la humanidad. El primer mecanismo de Dios mató un animal y cubrió a Adán y a Eva para que no vieran su desnudez. Primer mecanismo de Dios. Segundo mecanismo de Dios, el sacrificio establecido que lo hacían Abel y Caín. Y cuando revisamos la Biblia vemos que Dios ha tenido muchos mecanismos para tratar de rescatar la humanidad. Ahora preste atención, el último mecanismo que Dios usa para salvar la humanidad es la iglesia. Y después de la iglesia, el rapto. Tú y yo tenemos el privilegio de pertenecer, de ser parte a la última herramienta, la última estrategia, el último mecanismo que Dios está usando para salvar a la humanidad, que se llama iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Tenemos ese privilegio. Si nosotros no hacemos el trabajo que Dios espera que como iglesia hagamos, estamos dejando de cumplir el propósito de Dios y estamos dejando que la gente se pierda y que Dios no alcance a la gente.
Tú no estás aquí bajo estas cuatro paredes para gozarte. Tú estás aquí bajo estas cuatro paredes para alimentarte y entender el propósito de Dios. Está aquí para prepararte y para crecer espiritualmente, para ir a ayudar a Dios en la misión de salvar a otros. Tú no estás aquí simplemente para gozarte. De hecho, en muchas expresiones de la gente está claro cómo hemos concebido la iglesia y el culto. Normalmente cualquiera de ustedes ha dicho, yo voy para la iglesia a gozarme. Error. A la iglesia uno no viene a gozarse. A la iglesia uno no viene a gozarse. Lamento darle la mala noticia, pero no a eso que se viene a la iglesia. A la iglesia se viene a adorar a Dios. A la iglesia se viene a tener comunión con Dios. A la iglesia se viene a escuchar a Dios. Ahora preste atención. Cuando usted tiene el propósito claro, el objetivo claro, y usted viene y adora a Dios, y usted viene y escucha la voz de Dios, y Dios le ministra, y Dios le habla, y Dios trabaja en usted, entonces se goza. Por eso mucha gente que viene a gozarse se va frustrado, porque vino a gozarse, pero no sabe que el gozo viene producto de la alabanza. Y se sienta con los brazos cruzados en el banco a que alguien le haga cosquilla y le produzca gozo. Olvídese de eso, que a usted nadie le va a hacer cosquilla y le va a producir gozo. Si usted no adora, no se va a gozar. Y cuando el culto termine, todo el mundo se habrá gozado porque Dios lo bendijo. Y usted va a terminar diciendo, el culto estuvo malo. Estuvo malo usted. Estuvo mal usted, el culto no. El culto estuvo bueno para la gente que vino al culto a hacer lo que se hace en el culto. Lo que pasa es que usted vino a que le hagan cosquilla. Y aquí nadie hace cosquilla. Aquí se adora a Dios y ya. Y si usted se cierra y no adora, se acabó usted. Salga por ahí criticando el culto. Que entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y el culto suyo, quién lo llevó? ¿Usted u otro? Porque cada uno trae su culto. De modo que el culto que tuvo malo fue el tuyo, no el mío. El culto en el que no hubo humo de gloria fue en el tuyo. Tú lo presentaste mal. El mío no. El mío fue lleno de la gloria de Dios porque yo lo presenté bien. ¿O no había diferencia en el culto de Caín y el culto de Abel? El problema no era Dios. El problema era Caín. Al culto se viene a adorar a Dios. Y quien adora a Dios, le aseguro que se goza. Ahora, el que se siente en una silla 2 horas con los brazos cruzados, cuando termine, le aseguro que se va cansado y turbado para su casa. Tú se lo puedo asegurar. Y entonces ya una decisión suya, cómo usted quiere irse cuando viene a la iglesia. Si usted quiere irse aburrido y cansado, siéntese como un palo ahí, no haga absolutamente nada y está garantizado el cansancio y el aburrimiento y se lo lleva para su casa. Si usted quiere irse diferente, entonces usted viene a la iglesia con actitud de adorador. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Amén. La iglesia entonces es la última jugada de Dios para salvar la humanidad. Permítanme decirlo de esta manera. En nosotros, en este tiempo, Dios está jugando todo. O le ayudamos o somos responsables de que una gran cantidad de gente de este barrio no vaya al cielo. Y usted quiere saber dónde usted se coloca, si quiere ser ayudante de Dios en el propósito o si quiere ser un obstáculo en que Dios cumpla su propósito. Dios se lo está jugando todo. Y esta es la última apuesta de Dios a favor de la humanidad. Dios nos ha confiado esta responsabilidad. Si la iglesia falla esta vez, ya no hay chances para la humanidad. Si la iglesia no es iglesia, si la iglesia no es el taller de Dios para restaurar a la humanidad, ya a Dios no le quedan espacios ni talleres para hacerlo. Si la iglesia se corrompe, si la iglesia se pelea, si la iglesia se divide, si la iglesia lo que hace es competir por puesto, si la iglesia se convierte en un negocio, si la iglesia hace a la gente más candidato al infierno que al cielo, la iglesia habrá dejado de cumplir su papel.
y habrá dejado de ser lo que Cristo quiso que la iglesia fuera cuando Él dijo: edificaré la mía para que cumpla, para que funcione. No quiero una iglesia que no funcione, quiero una iglesia que funcione. Dile al hermano que está a tu lado: yo quiero una iglesia que funcione. No podemos fracasar. Escucha bien, no podemos fracasar. Dios ha provisto las herramientas necesarias para que seamos exitosos en alcanzar al mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Tú eres una saeta de Dios. Tú eres una lanza en la mano de Dios. Tú eres sal, tú eres luz. Ponte de pies.